Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Si son nuevos por estos lares, les doy la más cordial bienvenida, y a nuestros suscriptores habituales, gracias por estar siempre al pie del cañón. Hoy tenemos un tema que honestamente promete ser de esos que nos hacen hablar, de esos que despiertan la curiosidad y nos dejan pensando. Vamos a sumergirnos en el mundo de dos figuras que, aunque quizás no todos conozcan de inmediato, han generado mucho revuelo, Serkan y Özge. Y el título lo dice todo, ¿verdad? Secretos íntimos al descubierto. Sí, amigos, vamos a desentrañar algunas de esas capas, que a menudo se mantienen ocultas bajo el escrutinio público. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas si quieren, porque esto se pone interesante. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscribirse. No se queden afuera de nuestras próximas aventuras. Bueno, ¿quiénes son Serkan y Özge? Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados, podemos decir que son dos personalidades que, de una u otra manera, han logrado captar la atención del público, ya sea por su trabajo, por sus relaciones o por las historias que giran a su alrededor. Y en el mundo de las celebridades o de las figuras públicas, es casi inevitable que la vida privada se convierta en un foco de atención. A veces estas atenciones son deseadas, otras veces no tanto. Lo que nos trae hoy aquí es precisamente ese delicado equilibrio entre lo público y lo privado, entre lo que se muestra y lo que se oculta. Vamos a hablar de los secretos íntimos de Serkan y Özge, pero ojo, no se trata de chismes de patio trasero ni de invenciones malintencionadas. Nuestro objetivo aquí es explorar esas facetas de sus vidas que han salido a la luz, ya sea a través de declaraciones, de eventos o de interpretaciones que el público ha hecho. En muchas ocasiones, cuando hablamos de secretos íntimos, pensamos en cosas escandalosas o comprometedoras, y si bien puede haber algún punto de controversia, nuestro enfoque principal será entender cómo estas revelaciones han impactado en su imagen pública, en sus carreras y, por supuesto, en la percepción que tenemos de ellos. ¿Cómo manejan la presión de ser observados constantemente? ¿Qué tipo de secretos pueden tener dos personas que, de una u otra forma, se exponen al público? Podrían ser aspectos de sus relaciones personales, sus luchas internas, sus ambiciones ocultas, o incluso detalles sobre cómo enfrentan las dificultades de la fama. La idea es analizar esto con una perspectiva más profunda, tratando de ir más allá de la superficie y entender el trasfondo de estas historias. Podríamos empezar desgranando un poco la trayectoria de cada uno por separado, para entender de dónde vienen y qué los ha traído hasta aquí. Imaginemos que Serkan es un artista, quizás un actor o un músico, alguien que ha cultivado una carrera y por ende una imagen pública. Y Özge podría ser su pareja o una colega, o alguien que ha estado vinculada a él de alguna manera significativa. Cuando sus vidas privadas comienzan a filtrarse o a revelarse, la reacción del público puede ser muy diversa. A veces estas revelaciones humanizan a las figuras públicas, mostrándonos que al final, son personas con sus propias complejas vidas. Otras veces, pueden generar decepción o confusión. ¿Qué tipo de secretos íntimos podríamos estar abordando? Por ejemplo, si hablamos de relaciones, quizás hayan salido a la luz detalles sobre cómo comenzaron, o sobre dificultades que han enfrentado y que no habían sido públicas. Tal vez se trate de malentendidos o de decisiones difíciles que tuvieron que tomar. En el mundo del entretenimiento, es común que las relaciones sean objeto de especulación, y cuando se confirman o se desmienten ciertos aspectos, esto genera un gran interés. Pensemos en la presión que deben sentir al saber que cada paso que dan, cada palabra que dicen, puede ser analizada y malinterpretada. Otro ángulo interesante sería explorar cómo Serkan y Özge han gestionado estas revelaciones. ¿Han sido transparentes o han intentado mantener la calma y dejar que el tiempo dicte sentencia? Algunas figuras públicas prefieren la discreción, mientras que otras optan por abordar los temas directamente, aunque esto pueda ser arriesgado. La forma en que manejan estas situaciones dice mucho sobre su personalidad y su estrategia de comunicación. ¿Han utilizado estas revelaciones para su propio beneficio, quizás para generar más publicidad, o han sido víctimas de un escrutinio público excesivo? También es importante considerar el papel de los medios de comunicación y de las redes sociales en la difusión de estos secretos íntimos. Hoy en día, la información viaja a la velocidad de la luz, y lo que ayer era un rumor, hoy puede ser una noticia destacada. ¿Hasta qué punto es ético exponer la vida privada de las personas, incluso si son figuras públicas?
Esta es una pregunta que siempre está sobre la mesa y que vale la pena reflexionar. Quizás uno de los aspectos más fascinantes de este tema es cómo los secretos íntimos pueden moldear la percepción que tenemos de los demás. Si nos enteramos de algo que consideramos positivo, como una gran generosidad o una lucha valiente contra la adversidad, nuestra admiración puede aumentar. Pero si la revelación es negativa, como una traición o un comportamiento poco ético, nuestra opinión puede cambiar drásticamente. Es curioso cómo la información, a veces incompleta o sesgada, tiene tanto poder para influir en nuestros juicios. Imaginemos, por ejemplo, que se revela que Serkan, a pesar de su imagen pública de éxito, ha tenido que superar enormes obstáculos personales o financieros para llegar a donde está. Esto podría inspirar a muchos y hacer que lo veamos con otros ojos, admirando su resiliencia. O si se descubre que Özge, detrás de su aparente fragilidad, es una mujer fuerte y decidida que ha tomado decisiones importantes para su vida, esto también podría cambiar nuestra percepción de ella. Ahora, ¿qué podemos decir sobre la propia naturaleza de los secretos íntimos? ¿Realmente son tan secretos cuando salen a la luz? A veces lo que se revela no es tanto un secreto profundo, sino más bien una parte de la vida que la persona simplemente no había decidido compartir públicamente en ese momento. La línea entre lo privado y lo público es a menudo muy difusa, especialmente en la era digital. Y aquí es donde entra la parte más intrigante de nuestro análisis. ¿Cuáles podrían ser esos secretos íntimos de Serkan y Özge que han causado tanto revuelo? Sin entrar en detalles que puedan ser especulativos o hirientes, podemos pensar en escenarios generales. Podría ser algo relacionado con el origen de su relación, si es que la tienen, o con algún conflicto que hayan tenido y que se haya hecho público. Quizás se trata de alguna ambición profesional que han mantenido en secreto, o de algún proyecto personal que está a punto de ver la luz. La anticipación de estos descubrimientos es lo que a menudo genera el interés masivo. Es crucial recordar que, como espectadores, tenemos un papel importante en cómo se desarrollan estas historias. Nuestra reacción, nuestros comentarios, nuestro apoyo o nuestra crítica, todo eso influye en cómo las figuras públicas son percibidas. Por eso es importante mantener una actitud reflexiva y crítica, sin caer en el linchamiento público ni en la difusión indiscriminada de rumores. En resumen, el tema de los secretos íntimos al descubierto de Serkan y Özge nos invita a reflexionar sobre varios aspectos: la naturaleza de la fama, la presión mediática, la línea entre lo público y lo privado, y el poder de la información en la formación de nuestras opiniones. Es una oportunidad para ver a estas figuras no solo como personajes públicos, sino como seres humanos complejos, con sus propias historias y sus propias luchas. Así que, para recapitular un poco lo que hemos estado conversando hoy, hemos abordado la idea de cómo las vidas de figuras como Serkan y Özge, por diversas razones, a menudo se ven envueltas en el escrutinio público. Hablamos de la curiosidad natural que sentimos hacia las vidas privadas de otros, especialmente cuando se trata de personalidades que admiramos o que nos generan interés. Exploramos la diferencia entre lo que se muestra públicamente y lo que se mantiene en la esfera más íntima, y cómo esa línea puede ser a veces muy delgada. Analizamos cómo la difusión de supuestos secretos íntimos puede impactar en la imagen y en la carrera de estas personas, y cómo ellos mismos pueden gestionar estas situaciones, ya sea con transparencia, con reserva o con alguna estrategia comunicacional. También tuvimos en cuenta el papel de los medios y las redes sociales en la amplificación de estas historias, y la importancia de nuestra propia reflexión crítica como audiencia. En definitiva, este tema nos invita a pensar sobre la humanidad detrás de la fachada pública, sobre las presiones que enfrentan las figuras mediáticas y sobre la forma en que construimos nuestras percepciones. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta charla y que les haya resultado tan intrigante como a mí prepararla. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre este tema? ¿Creen que es justo el nivel de escrutinio al que se someten las figuras públicas? ¿Han tenido alguna experiencia personal o han seguido alguna historia similar que les gustaría compartir? Déjenme sus comentarios aquí abajo, sus opiniones son súper valiosas para nosotros. Y si este vídeo les ha gustado, no se olviden de darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares para que más personas se unan a la conversación, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.